En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar zucchinis o puede ser también la sandía para que lo hagamos directamente en estos cajones, pero esta vez de forma vertical, y no solamente te voy a mostrar qué tipo de sustrato podemos usar, sino que también vamos a aprovechar estos tubos que tengo acá para hacer que el riego sea mucho más eficiente y así logremos que las raíces crezcan mucho más para aumentar toda la producción. Estos son los cajones de verdura, de un costado lo corté para que esta sea la parte de arriba y por acá, en este caso, le puse otra base de cajón para generar toda esta pared, pero si no, podemos usar la madera que tengamos en casa para poder taparlo y así la gran ventaja que van a tener estos cajones es que vamos a lograr que la raíz pueda crecer mucho mejor y también vamos a lograr tener la raíz a una temperatura inferior a la del ambiente y eso va a hacer que sea mucho más eficiente para estar absorbiendo el agua con los nutrientes y así se mejore mucho más toda la producción. Esta vez voy a usar un nylon para cubrirlo todo por adentro y así evitemos que se salga el sustrato y vamos a preparar directamente los dos. Tomamos esta medida de alto y el nylon que estoy usando acá es este nylon negro que lo suelo usar para tapar las mesadas y como está un poquito gastado ya lo vamos a usar. Cualquiera de los que tengas en casa te va a servir para hacer este cultivo, más que nada porque hasta ahora estuvimos viendo por ejemplo el cultivo del tomate o de los ajíes directamente en contenedores y también te quería mostrar que el cultivo por ejemplo de los zucchinis, de las sandías también lo vamos a poder hacer. Tengamos en cuenta que van a ser cultivos que van a necesitar un sustrato que sea mucho más ligero, más aireado para que las raíces no se terminen pudriendo y acá ya tengo estos dos nylon. Por otro lado vamos a recortar unos cuadrados que va a ser para ponerlo en la base. Acá en el fondo vamos a poner un primer nylon. Primero a este le vamos a hacer todos pequeños cortes para que se pueda ir todo el agua del riego y no quede encharcado. Tengamos en cuenta que estos tipos de plantas, los zapallos, las calabazas, los zucchinis, las sandías, los melones, van a necesitar que el suelo no se encharque porque si no esto va a terminar pudriendo todas las raíces. El nylon este que vamos a usar para los costados lo vamos a enroscar todo así para que sea más fácil ponerlo todo alrededor para que después lo vayamos desenroscando y sea mucho más fácil acomodarlo en todos estos bordes del cajón. Ahora cuando le pongamos el sustrato se va a terminar de acomodar para que quede bien en todos los bordes. Y en cuanto a los sustratos, para todo este tipo de plantas vamos a necesitar que esté no solamente bien aireado, sino que también no nos retenga agua y a esto lo podemos lograr con distintos componentes que le podemos mezclar por ejemplo a la tierra negra. Hoy lo voy a hacer con cascarilla, en este caso tengo de arroz, pero si no a esto se puede reemplazar por ejemplo con perlita, el que tenga va a venir más que suficiente. Otra opción también es la vermiculita. Todos estos componentes van a mantener un extra más de aireación para que las raíces puedan crecer mejor. Y si llegas a tener por ejemplo arena gruesa también va a funcionar porque nos va a ayudar a que todo el agua que reguemos drene bien y eso es lo que va a lograr que se generen mejores raíces. De estas cuatro opciones, las cascarillas son las únicas que se van a terminar descomponiendo, pero como la descomposición es muy lenta, nos va a aguantar bien todo el cultivo y otra de las grandes ventajas que nos va a dar es que esta cascarilla retiene un extra más de humedad, con lo cual el riego va a tener que ser un poquito inferior, a diferencia si usamos la perlita, vermiculita o arena gruesa. Las proporciones que voy a usar es 5 partes, 2, 3, 4 y 5 partes de la tierra negra que tengas en casa, de la tierra que consigas, por una parte, en este caso de la cascarilla. Acá te lo muestro a baja escala para que veas más o menos cómo nos va a quedar, porque a diferencia, por ejemplo, del cultivo de tomate que hicimos la vez pasada en cajones verticales, es una planta que va a soportar mejor un sustrato que no sea tan suelto como por ejemplo el que vamos a preparar para estos zucchinis o sandías, y teniendo en cuenta que a la sandía no le gusta el encharcamiento, le podríamos poner hasta una parte más de la cascarilla, pero así como está va a andar más que suficiente. Entonces la proporción que usaríamos sería 5 partes de la tierra negra que tengamos y después una parte de cascarilla, vermiculita, perlita o por ejemplo arena gruesa que tengamos en casa, y con eso vamos a andar más que suficiente.
vamos a ir poniendo en el fondo hacia los costados para que quede el nylon bien en los bordes. Y esta vez en el fondo no le voy a poner restos de madera ni hojas o palitos, porque voy a querer que haya más sustrato todavía en el cajón, porque estas plantas tienen raíces más profundas y quiero que se encuentren con toda esta mezcla para que empiecen a sacar agua con nutrientes desde cualquier parte cuando las raíces lleguen hasta el fondo. Y cuando esté por llegar a la mitad más o menos de la altura del cajón, voy a usar un tubo de estos de PVC, que en este caso los tengo cortados. Son tubos que uso para hacer enraizar unas plantas para que me den raíces a lo largo de todo el tubo, pero ahora los vamos a aprovechar para ponerlo en uno de los costados para que el riego sea mucho más eficiente, más que nada para esta época que va a hacer mucho calor. Y lo que te voy a recomendar es en el fondo lo tapemos de alguna forma. Acá encontré unas macetitas pequeñitas para que el agua no salga rápido desde acá y funcione en forma de tapón, para que cuando le pongamos el agua vaya saliendo también por todas estas aberturas que tenemos a un costado. Recomendable que nos quede unos 5 centímetros sobre el nivel del cajón para que sea más fácil ponerle el agua. Lo vamos a poner por acá, ahí. Y ahora vamos a llenar con la mezcla esta casi hasta llegar arriba de todo. En este caso, que es donde vamos a poner el zucchini, al tubo lo puse más de un costado porque tiene un crecimiento más bien circular, pero en el caso de la sandía a este tubo lo podríamos dejar más al centro para que distribuya mejor el agua. Un poco más de la mezcla para después hacer el trasplante. Y en este caso tengo un zucchini que una de las características que tienen estas plantas es que van a crecer en forma vertical, no van a crecer de forma horizontal como los zapallos. Y lo que voy a hacer acá es sacarle la mayoría de los pimpollos, porque ahora vamos a querer que en esta primera etapa la planta desarrolle mucha mayor cantidad de hojas, y las que están amarillas también se las vamos a sacar. Es normal que veamos que todo el tallo basal se haga como más ancho, y mira lo finito que se pone, se abren. A esta la tendría que haber trasplantado antes, pero esperé un poquito más para poder hacer este video. Y una de las características que tienen estas plantas es que toda la parte basal, al igual que en el tomate, también van a generar nuevas raíces, y esto es lo que vamos a aprovechar ahora cuando hagamos el trasplante a este cajón, para que pueda seguir todo el crecimiento en el cajón. Desde acá hasta acá abajo, todo esto lo voy a dejar bajo la tierra. Vamos a tratar de buscar, acá se torció un poquito, pero la parte que está más derecha la vamos a tratar de respetar, y esta parte que va a quedar abajo es lo que va a terminar enraizando para potenciar toda esta nueva planta. Le pongo un poquito más por acá y así nos va a quedar la planta, que se va a reorientar, sacar nuevas raíces, y dentro de un tiempo vamos a empezar a ver cómo desde la base esto empieza a crecer y desarrollar más hojas para empezar a sacar después los zucchinis que van a quedar colgando hacia los costados del cajón. Y para el caso de la sandía vamos a hacer lo mismo. Acá lo estoy tapando así, pero esto con lo que tengas en casa, hasta puede ser también con un nylon atado con un hilo. Y como la sandía va a crecer más bien en forma rastrera, al tubo de riego se lo voy a poner más cerca del centro para evitar que parte del sustrato entre al tubo. Le pongo un vaso, así nos queda limpio y no se nos va el sustrato por ahí. Para el caso particular de la sandía le podríamos poner un poquito más de cascarilla o perlita, el componente que usemos para que se airee mejor, para que tengamos un suelo bien aireado y que no se encharque, porque la sandía tiene raíces muy sensibles. Y por acá la planta de sandía apenas le voy a enterrar un poquito más el tallo. Y lo vamos a poner acá en el centro. La gran ventaja es que después a esta planta la podemos hacer dar vuelta todo por alrededor para que dé todas las sandías por arriba del cajón. En este caso estoy usando una de esas sandías, las que son pequeñas, para tener mayor cantidad de frutas en estos cajones. Y así tenemos trasplantada la sandía y el zucchini por atrás. Limpiamos bien todos los bordes, y a esto, por lo menos la primera semana, te voy a recomendar que quede en un lugar a la sombra, que no le dé el sol directo, para después pasarlos directamente a un lugar con más sol. El primer riego lo vamos a hacer alrededor de donde hicimos el trasplante, porque es donde van a estar las raíces, y después
Fíjate que acá bajó un poquito el sustrato, le podríamos agregar un poco más. Esto es normal que pase porque ahora se va a estar acomodando. Y después a los riegos ya se los vamos a hacer por el tubo central. Lo mismo para el zucchini, hacemos un buen riego en la zona del trasplante y en este caso particular vamos a tener todo un tallo enterrado que es el que va a terminar enraizando para potenciar mucho más la planta. Esta vendría a ser la flor masculina y por acá atrás hay una flor femenina que tiene la mini sandía por abajo de los pétalos. Hoy tuvimos una lluvia fuerte, pero las plantas le vino espectacular. Casi 2 semanas y media, 3 te diría, ya tienen después del trasplante. Por acá está el zucchini que empezó con todas las flores femeninas y por acá tenemos la sandía que está en plena etapa de crecimiento. Son sandías pequeñas y una de las características que va a tener esta planta es que la hoja también es bastante pequeña cuando la comparamos, por ejemplo, con las sandías normales. Por otro lado, y al igual que pasaba cuando cultivamos los tomates, las hojas de más abajo, tanto en estas plantas como por ejemplo en los zucchinis, es normal que se pongan de color amarillo porque son las hojas más viejas, las primeras que salieron, y estas hojas ahora van a pasar el resto de energía que tienen hacia el centro de la corona, como puede ser en el caso de los zucchinis, para que la planta la pueda aprovechar. Y es muy importante que tratemos de dejar esta hoja que esté bien verde, porque no solamente va a ayudar a fotosintetizar, lo que te voy a recomendar es que la saques bien desde abajo, porque al ser de color amarillo estas hojas pueden atraer a la mosca blanca y después se termina contaminando toda la planta. Entonces esta es una ayuda importante que le vamos a hacer a la planta. Cuando las hojas están de este color amarillo, prácticamente la planta no va a fotosintetizar más, así que no vamos a tener problema por sacárselas, y esta otra también se la voy a quitar. Y así tenemos una planta bien sana. Después de la lluvia revivió como todas las plantas en la huerta, esperando a que empiecen a crecer todos estos zucchinis que tenemos por acá. Una flor masculina tenemos por acá atrás, en donde está solamente la flor, y esta que está acá abajo es la flor femenina, donde le podemos ver el zucchini que una vez se abra va a pasar el polen de esta flor a la femenina para que empiece a crecer. Y a diferencia en las sandías, la gran ventaja que vamos a tener es que la hoja queda verde mucho más tiempo, no se ponen amarillas. Y por acá, que es donde está la planta original, que tenía las 2 primeras hojas, que ya se las podé, fíjate cómo enseguida por los costados se empieza a ramificar, y así vamos a lograr tener toda una mata que la vamos a ir enroscando para después dejar todas las sandías o arriba de la madera o que queden colgando a los costados del cajón. A diferencia del zucchini, que como va a tener un crecimiento central, lo que va a hacer la planta es sacar uno para este lado. Fíjate que por acá atrás tiene otro. Entonces lo que va haciendo la planta, saca uno para un lado, el otro para el otro, y así van a quedar todos los zucchinis para que después los podamos cosechar. Y esta es la gran ventaja de estas plantas, que no ocupan mucho espacio, no se hacen rastreras, sino que más bien queda todo concentrado en una misma corona. Y al riego, en esos días que hace mucho calor, se lo voy a hacer por este tubo para que llegue el agua bien a toda la base del cajón, pero también le hago un pequeño riego por arriba, porque es muy probable que existan raíces que van a ser superficiales, donde el agua que le ponemos por el tubo no va a llegar, y así vamos a mantener una planta que crezca mucho más rápido para producir mayor cantidad de zucchinis y en este caso de estas pequeñas sandías. Y para la fertilización vamos a usar esta mezcla de 5 partes de lenteja bien molidas, 3 partes de arroz y en este caso una cucharada de cenizas vegetales, también puede ser cáscara de huevo bien molida. Y cuando tenemos esta mezcla, si bien lo podríamos haber hecho en las capas a medida que poníamos el sustrato, como hicimos en el caso del tomate, acá te voy a recomendar apenas hacer unas perforaciones todo alrededor de la planta, que esté lo más lejos posible de todo el centro, y lo mismo vamos a hacer para la sandía. Está todo mojado porque llovió, y le vamos a poner una cucharada nomás desparramada, todo así. La perforación que sea aproximadamente de unos 5 centímetros, no más que eso, porque si ponemos toda esta mezcla muy profunda, le va a faltar oxígeno que va a ser necesario para que los microorganismos, cuando estén en contacto con el arroz, se empiecen a reproducir, y esto va a hacer que al descomponerse le empecemos a dar poco a poco
todos los nutrientes para que lo pueda absorber la planta. Esto aproximadamente se lo podemos hacer cada 15-20 días y más que nada cuando lleguemos al verano, porque todo esto se va a descomponer mucho más rápido. Si bien todavía les falta tiempo para la cosecha, pero te lo quería mostrar ahora que estamos para finales de la primavera, porque todavía estás a tiempo de armarte un cajón para poder cosechar durante el verano y hasta te diría también que vamos a tener cosecha para el próximo otoño. La gran ventaja es que cuando empieza a hacer frío, al cajón lo podemos mover a un lugar más protegido para que la helada o ese frío que puede llegar a aparecer no nos afecte nuestras plantas. Espero que lo pongas en práctica para que puedas cultivar tus plantas, esta vez en cajones verticales, para darle más espacio a las raíces y lograr una mejor cosecha. Te mando un saludo grande. ¡Chau!